Zacarías, el capítulo 12, y vamos a leer ahí versículo 2. Pues así nos dice la palabra del Señor. Zacarías 12, verso 2, dice: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Esta noche, hermanos, vamos a hablar el tema sobre Jerusalén, una copa, una piedra y un manantial. Ese va a ser nuestro tema. Este pasaje que hemos leído nos ubica en el escenario de la batalla de Armagedón. Nosotros conocemos este pasaje como el sitio a Jerusalén. A través de la historia, hermano, muchas veces Jerusalén fue sitiada y fue convertida en un escenario de sangre. Muchas veces en la historia. Ya después les voy a dar el número, o ya se los doy. Unas 12 veces, hermanos, la ciudad de Israel o de Jerusalén fue destruida, 12 veces destruida en su historia. 20 veces fue sitiada y 50 veces fue capturada por enemigos. Y ahora aquí se nos habla sobre un sitio que vendrá sobre Jerusalén. A través de la historia, hermano, sucedieron lo que se conoce como las cruzadas. Fueron 8 en total. La primera de ellas fue en el año 1095 y la última fue en el 1291, es decir, que casi 200 años. Grupos de la religión católica, principalmente, fueron hacia Jerusalén, por eso se llamaban las cruzadas, para liberar a Jerusalén de los musulmanes y de otras clases de adversarios, porque la intención era recuperar esos lugares sagrados, santos, para la cristiandad. Eso es parte de la historia. Pero Jerusalén es la ciudad de Dios. Cuando usted lee en la Biblia, en el libro de los Salmos, dice que ella es la ciudad de Dios. Hay una cantidad de salmos que hablan de eso. El Salmo 48, del versículo 1 al 8, Dios dice: Jerusalén, mi ciudad. Cuando usted lee el Salmo 132, versos 3 y 14, Dios dice: Jerusalén, mi ciudad. Es la ciudad de Dios. En Segunda de Crónicas 6:6, yo doy para que después puedan leer esas citas. Segunda de Crónicas 33:7, hay una cantidad de pasajes donde Dios habla de Jerusalén, mi ciudad. Es la ciudad de Dios. También, hermanos, Dios pidió en el Salmo 122 y versículo 6 que oremos por la paz de Jerusalén. Ese es un deber nuestro como cristianos, de orar por la paz en Jerusalén. Muy seguido escuchamos en las noticias lluvias de misiles sobre Jerusalén, ¿no? Y diferentes grupos y suenan las alarmas y tienen que estar todo el pueblo escondiéndose en búnker y cosas así, porque el enemigo continuamente, la ciudad de Dios es siempre atacada. Pero vamos a entrar aquí en este versículo 2, donde dice la palabra: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos.
Para aquellos días, hermanos, del Armagedón, que no estamos muy lejos de eso, las naciones se organizarán y desde los 4 puntos cardinales será atacada Jerusalén. Conocemos ya el ejército de Gog y Magog, conocemos otro ejército que viene más allá del río Éufrates con 200 millones de soldados. Conocemos las naciones de África encabezadas por Egipto. Y así, hermanos, Israel va a ser atacada y Jerusalén en especial, pero primero va a ser un sitio. Cuando nosotros hablamos de Armagedón, muchas veces se dice la batalla, pero no es una batalla en sí, es toda una campaña que empieza con un sitio, que va a llevar su tiempo. Y cuando todas esas naciones intoxicadas de poder, las 10 naciones de Europa, me faltó mencionar, encabezadas por el anticristo, y esas naciones intoxicadas de poder querrán beber de esa copa para potenciarse aún más. Pero Dios dice que Israel o Jerusalén aquí será una copa que hará temblar, producirá un efecto en esas naciones que quedarán tambaleantes como si fueran ebrios, borrachos. Y será el fin, será con temblor para ellos y todos esos poderes reunidos allí, hermanos, serán despedazados literalmente. Y de esto nos está hablando aquí el profeta Zacarías, de cómo las naciones quedarán ahí atrapadas y embriagadas y tropezarán los ejércitos y serán quebrantados y serán despedazados cuando crucen la puerta y entren a la ciudad de Dios. Y dice ahí el versículo 4 que hemos leído, dice, y en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Dios sembrará el pánico y luego dice, y va a herir con ceguera. Dice, y heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. El pueblo de Dios tiene los ojos cerrados todavía, no puede ver al Señor. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, pues en aquel día Dios va a herir a los ejércitos con ceguera y el pueblo de Dios abrirá los ojos, porque en esa batalla de Armagedón van a reconocer y van a identificar a su Mesías, a Cristo. Y entonces tenemos que hacer una mudanza ahora. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, pero ya después de una lectura de unos pasajes allí, vamos a regresar aquí al capítulo 12 de Zacarías. Así que trate de no perderlo de vista. Y para entrar más en el escenario de Armagedón y de lo que está profetizando Zacarías, vamos primero a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Y ahora vamos a tener la voz de Juan, el apóstol, hablando acerca de aquel día, cuando ellos, los líderes de esas naciones, lleven a sus soldados a beber de esa copa, que cruzan la puerta, el umbral de Jerusalén. Dice aquí la palabra que llegarán a un lugar, y dice Apocalipsis 16 y verso 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ahora los pueblos bebieron de esa copa, tambaleantes, el pánico en los caballos, la locura en el jinete, y ahora llegan a un lugar que se llama Armagedón. Este nombre significa monte de la muerte o monte de la matanza. Y no es del partido de acá de la matanza. Va a haber una matanza ahí tremenda. Y ya le voy a dar acá el informe. Observe ahí en el capítulo 14, versículo 20. Para que vaya tomando idea de lo que va a ser esa batalla final en Armagedón. Apocalipsis 14, verso 20. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos,
por 1.600 estadios. Tiene que multiplicar eso por 180. Y le va a dar como 320 kilómetros a la redonda. Ríos de sangre, como de 90 centímetros hasta la altura de los frenos de los caballos. Eso es lo que sucederá en ese día. No estoy leyendo todos los pasajes de alrededor, pues solamente estoy tomando una idea para comprender mejor lo que nos dijo Zacarías. Pero ahora sí les voy a leer unos versículos más en el capítulo 19, para que note lo que Zacarías estaba diciendo allá en el capítulo 12, cuando Jerusalén se iba a volver una copa que haría temblar a las naciones. Dice aquí Apocalipsis 19:11, ya está en el escenario de la batalla, ya están todos los ejércitos en el lugar. Y dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Quiero que recuerde esa expresión, una ropa teñida en sangre, porque Zacarías va a hablar de eso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entendemos que este ejército es la iglesia. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora versículo 19. Y vi a la bestia, es el anticristo la bestia aquí. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Estos pasajes, hay muchos textos aquí, yo solamente doy algunos para completar y comprender mejor lo que habló Zacarías sobre ese día, las precisiones que dio Zacarías. Y aquí vimos que el lugar final es Armagedón, monte de la muerte, de la matanza. Aquí vimos cómo el Señor llega y ahora no es el Cristo de amor que vino para ofrecerse en la cruz por el pecador, ahora viene con vara de hierro para juzgar a las naciones. Y no hay ninguna duda que es Cristo, porque Él es llamado el Verbo de Dios y dice que su ropa está teñida en sangre. Y allí juzgará a las naciones. Y ahora volvemos a Zacarías, porque después vamos a sacar una lección muy importante para nuestra vida en esta noche. Volvemos a Zacarías ahora, capítulo 14, ahí va a agregar más detalle de lo que ya hemos leído en Apocalipsis. Zacarías, el capítulo 14, dice versículo 3, dice: y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Vio que dice Juan? Y yo vi un caballo, vio el jinete. Es lo que está viendo Zacarías acá. Juan vio a Cristo. Zacarías está viendo a Dios. Dios y Cristo, la misma persona. Dice: y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Todo lo que dijo Juan. Ya lo había dicho Zacarías aquí. Y dice: y como peleó en el día de la batalla. Y ahora mire, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande.
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice aquí, hermanos, el Señor Jesucristo vendrá y va a poner sus pies en el monte de los olivos y se abrirá todo eso y se quedará un gran valle. ¿Sabe cuál es ese valle? Armagedón. El valle de Armagedón. Lo que contó Juan es lo que venía anticipando aquí Zacarías. Y aquí queda todo preparado para la batalla. El domingo anterior leí algunos resultados de esa batalla, ¿se acuerdan? De los efectos de la guerra, que iban a estar enterrando armas por 7 años, iban a estar enterrando cuerpos por 7 meses y todo lo que vimos en Ezequiel. Y vimos aquí también de los efectos de esa guerra. Aquí en Zacarías hemos visto cómo se secaba la lengua, se derretía y los cuencos de los ojos cómo se derretían y se mataban unos contra otros. Y no hay duda que ese va a ser el efecto de las armas químicas y nucleares y todos esos términos modernos. Y todo eso ya lo expliqué el domingo pasado. Pero ahora aquí está la copa y vienen las naciones por una nueva conquista más de Jerusalén. Pero ahora estaba Dios esperándolo para pelear contra ellos. Estaba Dios para defender su ciudad, mi ciudad, dice el Señor. Y el Señor iba a pelear y a dar batalla y destrozar, despedazar todos esos ejércitos que se oponían al Señor. Una copa y ahora una piedra. Volvemos al capítulo 12, versículo 3, Zacarías 12, verso 3. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones, los ejércitos más poderosos, todos reunidos allí. Y ahora cambia la figura de la copa, que va a hacer tambalear a las naciones, y el profeta cambia la figura a una piedra pesada que ninguna nación iba a tolerar, a soportar, y serían despedazados. Esto me hace acordar aquella profecía de Daniel, cuando él habló que venía una piedra cortada no por mano, la piedra que desecharon los edificadores, decía Pedro. Esa piedra era Cristo. No podrán con el Señor. Esta piedra les resultará pesada a aquellas naciones que despreciaron la gracia de Dios y la salvación de Dios. Y en la Biblia usa aquí el término, dice, y serán despedazados las naciones que se van a reunir allí. Es una carga imposible de levantar. Serán aplastados por el poder del Señor. Saldrán malheridos allí aquellos que intenten terminar con Jerusalén. Será su tumba, será el fracaso para los ejércitos enemigos. Ese día, el día que habla la Biblia, ese no es un día de diversión, ese será un día de terror que se apoderará de los ejércitos invasores. Y Dios mostrará todo su poder. Una copa, una piedra, y hablamos de un manantial abierto. Ahí en ese capítulo 12, versículo 10, observe cómo dice la palabra, Zacarías 12, 10. Dice la palabra, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien han traspasado, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí. Dice la palabra del Señor, y quiero leer junto con esto, capítulo 13 y versículo 1, porque le estaba hablando sobre el manantial. Capítulo 13, verso 1 de Zacarías, dice, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado
y de la inmundicia. Aquí está Dios, hermanos, al final de esa tribulación. Dios le está ofreciendo un manantial abierto, dice la palabra de Dios. Eso es una provisión de Dios, hermano, para que el pueblo se purifique, para que el pueblo, hermanos, dice, se quite su pecado y su inmundicia. Y ese pueblo, hermano, que se purifica de su pecado y de su inmundicia, beberá de esta fuente de bendición, un manantial. Ese manantial que habla Zacarías es exactamente el mismo que nosotros cantamos los domingos aquí, de una fuente que se llama Emanuel, donde lava cada quien, ¿qué cosa? Las culpas que hay en él. Es lo que cantamos, es ese manantial que cantamos en el himno, es el que habla acá, un manantial abierto. Y esa es la provisión de Dios para este pueblo. Y ahora sus ojos serán abiertos y verán que esa fuente de bendición es Cristo. Es el Cristo que despreciaron y rechazaron los antepasados. Y ese manantial tiene dos resultados: justificación y santificación. Es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. El manantial para nosotros es la sangre preciosa de Cristo. Es el manantial que se pudo ver cuando el soldado romano atravesó su cuerpo en el costado y ahí quedó abierto y salió la última gota de sangre y de agua. Ese manantial abierto de salvación, de justificación, de santificación. Es el mismo manantial. Es el mismo manantial. Porque Zacarías habla que Dios iba a proveer para Israel. Ya Dios lo proveyó para la iglesia en la persona de Cristo. Y en su muerte, en la cruz del Calvario. Eso nos recuerda ese manantial precioso, un manantial de sangre, de bendición y de salvación para nosotros. Y ahora cuando miren eso, lo que habíamos leído, capítulo 12, versículo 10, dice allí que ellos iban el versículo 10 del capítulo 12, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahora Dios puso ceguera en el ejército enemigo, pero abrió los ojos de su pueblo. Y ahora se encuentra que quien estuvo peleando por ellos en esa batalla fue el Salvador, fue el Mesías que sus antepasados rechazaron. Dice, y ahora nuestros ojos serán abiertos y conocemos el que nos ama y el que luchó por nosotros. Y eso producirá un arrepentimiento en el pueblo y llorarán, dice la Biblia. Y llorarán. Y se lamentarán por los que hicieron sus antepasados de rechazar esa salvación preciosa en Cristo. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y esa palabra traspasaron es el recuerdo de ese agujero en el costado de la lanza del soldado, pero también es el recuerdo del agujero que dejaron las espinas de la corona en la sien de Cristo. Y también el agujero que dejaron los clavos en las manos y en los pies. Dice Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron. No hay duda alguna de esta profecía y de la proyección que pasa por la cruz y termina en Armagedón, el día que Dios herirá con vara de hierro a las naciones. Jerusalén, la ciudad de Dios, una copa, una piedra, un manantial abierto y gente que está mirando al que traspasaron. Dice el Evangelio de Lucas que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dice Lucas, dice, y todo el pueblo estaba mirando. Todos estaban mirando esa muerte. Y ahora dice el Señor, y mirarán a mí, a quien han traspasado. Es el momento que Israel va a reconocer que Jesús era su Mesías, que Jesús era la salvación que Dios le proveyó para ellos. Y ahí estará Jesús. Y la reflexión para nosotros es, ya que todos van a tener un encuentro con Jesús, lo que se necesita saber es cómo se le va a ver, si como el Salvador o como juez. Y nosotros agradecidos a Dios porque ya hemos reconocido nuestra condición de pecadores,
Agradecidos a Dios porque hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador. Él fue la provisión de Dios que llegó a la cruz del Calvario para morir por nuestro pecado. Y entonces el día que le veamos a Él, le vamos a ver como nuestro Salvador. Pero todos aquellos que le han rechazado, que le han despreciado, comenzando por los suyos, porque dice el Evangelio de Juan, ya en el primer capítulo, lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. A muchos de ellos le verán como juez. Y esa es la mirada. Y es eso lo que nosotros tenemos que ayudar y que tenemos que trabajar y predicar para que la gente pueda creer en Jesús como el Salvador y que no lo tengan que ver como juez. Muchos se sorprendieron allí cuando le van a ver a Él descendiendo en Armagedón. Y no es el Cristo de amor decidido a morir en la cruz por el pecador. Viene con vara de hierro a juzgar las naciones. Y decía Juan, dice, y su ropa estaba teñida en sangre, porque es inconfundible. El protagonista en Armagedón es el mismo que fue protagonista en la cruz del Calvario. Su ropa teñida en sangre. Nosotros, hermanos, disfrutamos de un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio que la gracia de Dios nos alcanzó, nos perdonó, nos salvó. Pero todos aquellos que impulsan o que sostienen un desprecio por el Señor le verán como juez. Y eso será dura cosa para ellos. Es una eternidad separados de Dios. Pero en esta noche yo quería ver algo sobre Jerusalén, la ciudad de Dios. Y no olvidarnos de ese Salmo 122:6, que Dios nos pide que oremos por la paz en Jerusalén. Allí está la ciudad de Dios, una copa, una piedra pesada, un manantial. Y mirarán y llorarán al ver a quien ellos traspasaron. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor. Y gracias por tu palabra, cómo has usado tu siervo, los profetas desde el Antiguo Testamento, para darnos todo con precisión, tu programa, tu plan. Y sabemos que estamos muy cerca, Padre, del encuentro. Y queremos, Dios, que tú nos ayudes y que nos ayudes a nosotros como iglesia también, para que podamos recuperar el fuego espiritual y el entusiasmo, y para que podamos, Señor, con un corazón animado, hablar de Cristo con otros, que podamos alcanzar con el poderoso mensaje del Evangelio aquellos que todavía están perdidos en el pecado, atrapados en un mundo de tinieblas, y que nos ayudes a nosotros, Padre, como iglesia, a hacer luz aquellos pecadores que están perdidos. Bendice tu palabra, Dios, anima nuestro corazón y úsanos, Padre, como instrumentos para tu gloria. En el precioso nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén, Señor. Que Dios, hermanos, esté bendiciendo su palabra, que Dios esté bendiciendo nuestras vidas. Y vimos una vez más en esta noche la precisión de la palabra de Dios, de la profecía. Dios sigue adelante, hermano, con su plan. Dios sigue adelante con su programa. Y ahora Dios quiere vernos nosotros como protagonistas en su obra. De no ser un espectador frío, sino de ser un protagonista, hombres y mujeres de acción para la gloria del Señor. Hermano Ramiro, él va a venir ahora para guiarnos en la alabanza final.